Cuando el diablo susurra al oído de Tauro, no lo hace con gritos ni promesas vacías. Lo hace con una voz suave y seductora, disfrazada de placer, de estabilidad, de deseo carnal y posesión. Le habla de la tierra, del vino derramado en copas de oro, de los placeres prohibidos que están a su alcance si tan solo se rinde. Le recuerda que tiene derecho a gozar, que el mundo es suyo por derecho natural, que nadie merece más el banquete de los sentidos que él. Le promete poder, belleza, lujos eternos. Le canta como las sirenas a Ulises, envolviéndolo en una melodía hipnótica que nace desde las raíces del instinto más profundo. Pero Tauro no es una hoja que se doblegue ante el primer soplo del viento oscuro. Tauro no corre. No reacciona de inmediato. Observa. Siente. Analiza. Su conexión con la tierra es ancestral. Sus pies, firmemente plantados sobre el suelo del tiempo, no se tambalean ante el temblor de una sombra fugaz. Sabe que el diablo es astuto y que su voz no siempre viene con cuernos ni fuego. A veces se presenta con una sonrisa, con una caricia que halaga el ego, con un susurro que halaga la gula, el deseo, el rencor. El diablo tienta a Tauro a través de la acumulación, del miedo a perder, del deseo de controlar lo que ama, del orgullo herido, de la terquedad convertida en odio. Le incita a cerrar la mano cuando debería abrirla, a retener cuando debería soltar. Le recuerda viejas heridas y le ofrece la dulce venganza, el placer de mirar desde lo alto a quien un día lo subestimó. Pero incluso ante ese susurro venenoso, Tauro resiste. Porque dentro de él hay una fuerza lenta, sí, pero inquebrantable. Una voluntad forjada a través del tiempo y la paciencia, una determinación que no cede ni ante la más seductora de las promesas. Tauro ha nacido bajo la regencia de Venus, diosa del amor, del arte, del placer, pero también de la armonía. Y aunque Venus pueda parecer suave, en Tauro se convierte en la piedra que soporta el peso del templo. En ese corazón aparentemente apacible vive un guardián silente que conoce el valor de cada emoción, el costo de cada error, y la eternidad que se esconde en cada decisión. Tauro comprende que caer en la tentación es ceder a una ilusión, que no hay atajo que valga más que la paz de una conciencia firme. No se trata de que Tauro no escuche al diablo. Lo escucha. Lo reconoce. Incluso siente, en lo más íntimo de su carne, la tentación de obedecer. Pero ahí es donde reside su victoria, en el dominio. En la fuerza serena que no necesita alardear. En el autocontrol que nace no de la represión, sino del entendimiento. Él conoce sus sombras, las honra, las estudia, pero no les entrega el timón de su alma. La épica de Tauro no se libra en un campo de batalla estridente, sino en el silencio del alma cuando resiste una embestida interna. Su lucha es la de aquel que no se deja arrebatar por la tormenta. Su heroísmo reside en su capacidad de permanecer fiel a su esencia en un mundo que lo tienta a deformarla. Porque él sabe que la verdadera victoria no está en poseer más, sino en ser dueño de sí mismo. El diablo puede volver, una y otra vez, con nuevos rostros y nuevas ofertas. Pero cada vez encuentra a Tauro más sabio, más fuerte, más templado. Porque cada tentación vencida es una raíz más profunda, una piedra más sólida en su carácter. Y aunque sus batallas no siempre se vean, en el interior de este signo se libra una guerra de titanes entre deseo y propósito. Y cuando el polvo de cada enfrentamiento se disipa, siempre hay una figura que emerge erguida, firme, serena, Tauro, el inmortal del zodiaco, el guardián de la voluntad, el que escucha al diablo, pero no se arrodilla. Cuando el diablo susurra al oído de Tauro, no lo hace con la violencia del trueno, sino con la dulzura venenosa del deseo. Se arrastra entre los pliegues de su necesidad de seguridad, de permanencia, de pertenencia. Busca las grietas ocultas en su aparente calma, hurgando en la tierra fértil de sus emociones más profundas, donde el apego, la melancolía y la nostalgia pueden germinar como hierbas oscuras. Le promete eternidad en lo material, placer sin límites, un trono de oro donde pueda descansar sin miedo a la pérdida. Le habla al oído con la lengua del miedo disfrazada de confort, del ego enmascarado de dignidad, de la lujuria teñida de ternura. Pero hay algo que el diablo no comprende del todo. Tauro no es solo un signo fijo de tierra, es la montaña que ha aprendido a resistir 1000 inviernos, es la pradera que florece tras cada sequía, es la roca que se forma a través de la presión y el tiempo. No se lanza con impulso ciego hacia los placeres que se le ofrecen. Primero los prueba, los palpa, los observa. Y en ese tiempo en que analiza, en ese espacio donde otros ya habrían caído,
Tauro se fortalece. Su voluntad, como la raíz que se enreda en lo más profundo del subsuelo, lo ancla con una sabiduría instintiva que lo protege incluso cuando sus sentidos se ven intoxicados. La tentación también llega a Tauro a través del resentimiento. El diablo sabe que este signo, cuando ha sido herido, guarda memorias en los huesos. La traición, la pérdida, la ingratitud, quedan como cicatrices bajo su piel, silenciosas pero vivas. Y en esas noches oscuras, el susurro se convierte en grito, venganza, justicia, ajuste de cuentas. Le incita a usar su fuerza no para construir, sino para aplastar. Le susurra que devuelva golpe por golpe, que haga pagar con la misma moneda. Pero Tauro, aunque puede ser temible cuando decide actuar, no es presa fácil del impulso. Necesita tiempo, y en ese tiempo encuentra claridad. Su ira no es ciega, y cuando elige no responder con destrucción, lo hace no por debilidad, sino porque ha encontrado una fuerza mayor, la maestría sobre sí mismo. La batalla más profunda se da en el cuerpo. El diablo le habla a través de los sentidos. Le ofrece el placer de la comida, del sexo, de la riqueza, del lujo, como caminos hacia la libertad. Le dice que el mundo le debe deleite, que la vida debe sentirse buena todo el tiempo. Pero Tauro, aunque ama lo bello y lo placentero, también conoce el valor de la espera. Sabe que el verdadero gozo se cultiva con paciencia, que la gratificación que llega tras el esfuerzo es más intensa, más pura, más duradera. Su cuerpo puede ser templo o prisión, pero cuando elige convertirlo en templo, ninguna sombra puede profanarlo. En su conexión con la naturaleza, Tauro encuentra un escudo contra la oscuridad. El diablo no puede enraizarse donde hay conexión verdadera con la tierra. Donde hay viento, árboles, piedras, ríos. Tauro, al reencontrarse con lo natural, se limpia. Se purifica. Recuerda quién es, de dónde viene, que lo nutre de verdad. Cuando vuelve a la sencillez del silencio, cuando toca la corteza de un árbol o escucha el crujir de la madera, toda promesa falsa pierde sentido. El diablo, que se alimenta de la desconexión, retrocede ante la serenidad férrea de Tauro. Hay una épica silenciosa en su camino. No es el héroe que grita ni que corre hacia la batalla con espadas en alto. Es el guardián que no duerme, el que sostiene el mundo sin pedir aplausos, el que sabe que el valor real está en permanecer firme mientras todo alrededor tiembla. Cuando los demás son arrastrados por emociones extremas, Tauro se convierte en el refugio. Cuando los puentes caen, él los reconstruye piedra por piedra. Y lo hace sin rencor, con la paciencia infinita de quien ha comprendido que el tiempo es su aliado más fiel. El diablo volverá. Siempre vuelve. Pero cada vez que lo hace, encuentra a Tauro más fuerte, más sabio, más dueño de su propia sombra. Porque este signo no huye de su oscuridad, la enfrenta. La transforma. Y al hacerlo, conquista no solo su destino, sino también su alma. Y cuando conquista su alma, no hay demonio que pueda tocarla. Tauro es la fortaleza tranquila en mitad de la tempestad. Es la flor que nace en la grieta de una roca. Es la voluntad indomable que se niega a perderse. Y así, cuando el diablo susurra, él escucha, pero no cede. Mira de frente a la sombra, y con una calma sagrada, le recuerda quién tiene el poder. Porque el poder real no está en la destrucción, ni en el deseo, ni en la posesión. El verdadero poder es el dominio sobre uno mismo. Y ese, Tauro, lo lleva en la sangre. En los rincones más profundos del cosmos, donde los arquetipos se entrelazan con la voluntad eterna de los signos, Tauro representa la perseverancia encarnada, la fidelidad a una causa, la custodia de lo esencial. Pero incluso el guardián más sereno enfrenta las sombras del deseo, las pruebas que el universo presenta no para doblegarlo, sino para templarlo en el fuego sutil de la evolución. El diablo no siempre llega con apariencia ajena. A veces toma forma dentro del propio yo, con la voz del autoengaño, con la máscara de la rigidez, con la ilusión de que lo conocido es más seguro que lo desconocido, incluso si lo conocido encierra dolor. El mayor desafío que el diablo presenta a Tauro es el estancamiento disfrazado de estabilidad. Le susurra que no se mueva, que no arriesgue, que lo que posee es suficiente, que el cambio es peligroso, que soltar es perder. Le ofrece una falsa corona hecha de rutina y costumbre, de posesiones que no alimentan el alma, de relaciones que ya no florecen pero que parecen cómodas. Le tienta a convertirse en estatua de sí mismo, a encerrarse en su zona de confort como si fuera una fortaleza,
cuando en realidad podría transformarse en prisión. Esta es la tentación más silenciosa, más peligrosa, la que parece no hacer daño, pero mata lentamente la llama del crecimiento interior. Sin embargo, Tauro es también fuerza creativa. Es el poder de la vida cuando se manifiesta con constancia, cuando una idea se transforma en obra, cuando una semilla se convierte en cosecha. En su interior habita un artista dormido, un constructor de mundos, un visionario de lo tangible. Y cuando reconoce que sus dones no están para ser encerrados, sino para ser ofrecidos, el diablo pierde su poder. Porque nada derrota más a la oscuridad que la creación consciente. Tauro, al poner su energía al servicio de algo más grande que su deseo, se eleva. Cada vez que esculpe, cultiva, alimenta, cuida, protege o embellece, está devolviendo luz al mundo y reclamando su trono verdadero, el de aquel que hace florecer la vida con sus manos. La paciencia, que a menudo es confundida con pasividad, es en Tauro un arma luminosa. Mientras otros se desgastan en batallas impulsivas, él espera, observa, siente cuándo actuar. El diablo intenta hacerle creer que está perdiendo tiempo, que debe apurarse, que otros lo superan. Pero el alma de Tauro conoce un ritmo ancestral que no se deja alterar por la ansiedad colectiva. Su conexión con los ciclos naturales le permite entender que todo florece cuando debe. No antes. No después. Y cuando llega su momento, su poder se despliega con una contundencia imparable. Su vínculo con Venus le da también la capacidad de encontrar belleza en lo simple, en lo cotidiano, en lo que otros pasan por alto. El diablo busca deslumbrarlo con joyas falsas, con promesas vacías envueltas en brillo. Pero Tauro, cuando está en su centro, distingue lo auténtico de lo superficial. El canto de la tierra, el tacto de una mano sincera, el perfume de una flor en primavera, el sabor de un alimento preparado con amor, todo esto lo nutre más profundamente que cualquier tentación ruidosa. Porque su alma es refinada, no por lujo, sino por sensibilidad. Y esa sensibilidad lo protege, porque le da la capacidad de percibir cuando algo vibra en desarmonía, cuando algo no le pertenece. El diablo también intenta infiltrarle la duda sobre su valor. Le susurra que su lentitud es debilidad, que su resistencia a cambiar es torpeza, que su emocionalidad contenida es frialdad. Pero Tauro, en su camino de evolución, aprende que no necesita justificarse ante la rapidez del mundo. Su fortaleza está en no permitir que lo arrastren. No tiene prisa, porque confía. Su paso es firme porque está lleno de propósito. Cada decisión tomada por Tauro es una declaración de fidelidad a su visión, y esa lealtad a sí mismo es la mayor hazaña épica que puede realizar. En el campo de batalla invisible donde los signos se enfrentan sus propias sombras, Tauro se alza como el protector del valor auténtico, el guardián de los recursos, tanto internos como externos. No necesita destruir para vencer. Su victoria se da en la transformación de la tentación en templanza, del deseo en propósito, de la posesión en generosidad. Y cuando alcanza ese nivel de maestría interior, ya no se limita a resistir al diablo, lo trasciende. Lo mira sin miedo, porque sabe que todo lo que intenta seducirlo vive también dentro de él, pero bajo su control. Ya no hay lucha, sino integración. Así, el sendero de Tauro se convierte en un acto sagrado. Una epopeya silenciosa tejida con actos constantes, con decisiones pequeñas que, una a una, sostienen el mundo. En sus manos fértiles, el caos encuentra forma. En su pecho sereno, el ruido encuentra paz. Y en su espíritu indomable, incluso las sombras encuentran redención. Tauro no solo resiste. Tauro florece. Y en su florecer, redime a todo aquello que alguna vez intentó destruirlo. Porque la verdadera victoria no está en aniquilar al enemigo, sino en transformar el veneno en medicina. Tauro, el alquimista de la voluntad, camina sin ruido, pero deja huellas eternas. En los pliegues más densos del zodiaco, donde la materia se encuentra con el espíritu, Tauro guarda un secreto ancestral, es la manifestación encarnada del poder que sostiene, del alma que persevera, del instinto que se convierte en cimiento. En él habita una memoria cósmica de estabilidad que no necesita ser proclamada, una sabiduría que fluye desde lo más profundo del universo mineral, vegetal y animal. Esta sabiduría, silenciosa como la germinación de una semilla, lo protege cuando las fuerzas oscuras intentan seducirlo con el ruido de lo inmediato. El diablo, en su intento por dominarlo, se disfraza de necesidad. No ataca a través de la ira desatada ni la destrucción violenta como podría hacerlo con otros signos.
A Tauro lo aborda con estrategias más sutiles, a través del hambre de control, del miedo a perder lo que ama, de la sospecha de que no será suficiente si no acumula más, si no posee más, si no se aferra más fuerte. Es entonces cuando lo impulsa a confundirse entre deseo y propósito, a creer que el amor debe asegurarse con cadenas, que la seguridad emocional y material debe conseguirse a cualquier precio. Pero Tauro, cuando ha comenzado su viaje hacia la conciencia plena, despierta una verdad mucho más poderosa, que nada de lo real puede perderse, que aquello que es suyo por destino no necesita ser retenido por la fuerza. La relación de Tauro con el cuerpo es sagrada. Su experiencia del mundo es profundamente sensorial. Toca, huele, escucha, saborea, observa con una atención que en otros podría parecer exagerada, pero que en él se vuelve conexión total con el presente. Por eso el diablo, conocedor de esta puerta abierta al placer, intenta manipularlo desde allí. Le ofrece la embriaguez de los sentidos, el exceso, la dependencia de la satisfacción inmediata. Le vende la idea de que el placer es un fin en sí mismo. Pero Tauro, que vibra con Venus no solo como diosa del deleite sino también del arte, de la armonía y del amor verdadero, aprende que el cuerpo no es un recipiente para el exceso, sino un templo que alberga el alma. Al honrar su corporalidad sin esclavizarse a ella, transmuta el placer en ritual, la sensualidad en acto de devoción, la comida, el descanso, el erotismo y la belleza en ofrendas conscientes a la vida. Otro aspecto profundamente ligado al alma taurina es su relación con el tiempo. En una sociedad marcada por la prisa, la productividad acelerada y la recompensa inmediata, Tauro es el recordatorio viviente de que lo que vale verdaderamente tarda en formarse. El diablo se aprovecha de esta cualidad para tentarlo a la inercia, para que confunda la espera sabia con la pereza, la perseverancia con la terquedad sin dirección. Le incita a aferrarse a lo viejo por temor a lo nuevo, a quedarse quieto cuando su alma pide movimiento, a justificar su inmovilidad como lealtad cuando en realidad es miedo. Pero Tauro, cuando conecta con su frecuencia más elevada, comprende que el tiempo es su aliado no cuando lo detiene, sino cuando lo acompaña con fidelidad y sin miedo. Descubre que su poder no está en quedarse siempre igual, sino en transformarse sin romperse, en cambiar con la misma lentitud con la que las montañas se erosionan y renacen. El alma de Tauro tiene una misión espiritual de construcción. Allí donde el caos destruye, él edifica. Donde hay vacío, él planta. Donde el mundo se fragmenta, él une con paciencia y dedicación. Su camino no es el del relámpago ni el de la explosión, sino el del puente de piedra que no se cae, del refugio que resiste las tormentas, de la semilla que crece aunque nadie la vea. Esa es su épica, ser cimiento en un mundo que se mueve demasiado rápido. Sostener cuando todo tiembla. Perseverar cuando otros se rinden. No porque no tenga miedo, sino porque su fe en lo esencial es más grande que cualquier susurro oscuro. Hay un Tauro dormido que cae en el apego, en la acumulación vacía, en la rigidez de lo conocido. Pero hay un Tauro despierto que se convierte en símbolo de la fidelidad al alma, en alquimista de lo simple, en creador de belleza auténtica. Cuando vence al diablo que lo quiere encadenar al miedo, se convierte en luz firme, no cegadora, sino cálida. Su presencia inspira, no porque imponga, sino porque es. Porque cuando un ser encarna plenamente su verdad, sin adornos ni máscaras, toda la creación lo reconoce como parte esencial del todo. El poder que Tauro porta es un poder silencioso, lento, profundo, que se forja en la resistencia diaria, en los pequeños actos repetidos con amor y convicción, en la capacidad de sostener lo que importa incluso cuando el mundo lo olvida. Su magia está en permanecer conectado a la esencia cuando todo invita al olvido. Y esa fidelidad a lo verdadero es su mayor victoria. Nada puede con él mientras recuerde quién es. Mientras su corazón siga latiendo al ritmo de la tierra, mientras su espíritu siga reconociendo que su valor no depende de lo que tiene, sino de lo que es, mientras su mirada continúe descubriendo belleza donde otros ven rutina, el diablo jamás podrá arrancarlo de su trono interior. Porque Tauro no necesita vencer a nadie. Su triunfo es mantenerse fiel a su centro mientras el mundo gira, mientras las sombras susurran, mientras los deseos gritan. Y eso, en el universo de las almas que encarnan la materia, es la más grande de las gestas. Tauro es mucho más que firmeza, más que la tierra que sostiene y la raíz que se aferra. En lo más profundo de su esencia habita un poder dormido que no todos llegan a conocer, incluso dentro de sí mismos. Un poder que no grita, que no arde deprisa, que no rompe puertas, pero que puede estremecer los cimientos de cualquier oscuridad si se activa con conciencia plena. Esa fuerza,
que se manifiesta como perseverancia ante el caos, es en realidad una forma elevada de sabiduría ancestral, una herencia cósmica que Tauro porta como guardián silencioso del equilibrio natural entre lo interno y lo externo, entre el cuerpo y el alma, entre lo que se tiene y lo que se es. El diablo intenta seducirlo no solo desde los sentidos o desde la pereza espiritual, sino también desde la ilusión de identidad. Le susurra que él es su trabajo, sus bienes, sus rutinas, sus logros tangibles. Lo convence de que sin esas estructuras, sin esos roles definidos, sin esa constancia visible en el mundo material, su existencia carece de valor. Le dice que lo intangible es peligroso, que lo espiritual es incierto, que lo abstracto no le pertenece. Pero en el viaje evolutivo de Tauro hay un momento en que el alma se rebela contra esa mentira. Un punto de quiebre donde ya no basta con sostener lo conocido. Un despertar donde se revela que la estabilidad sin propósito se convierte en cárcel. Y es allí donde Tauro descubre que su esencia no solo construye, sino que también puede crear realidades nuevas, nuevas formas de existir, nuevas formas de amar, de nutrir y de habitar el mundo sin perderse en él. Cuando esto sucede, emerge una faceta de Tauro que pocos anticipan, la del visionario silencioso. El alma taurina que ha cruzado el umbral de la conciencia se convierte en guía no a través del discurso, sino del ejemplo. En su andar pausado, los demás encuentran una dirección. En su capacidad de gozar sin depender, de comprometerse sin asfixiar, de poseer sin esclavizar, se revela un nivel de maestría que inspira sin necesidad de imponer. Entonces, el diablo, que se alimenta del ego desbordado o de la inseguridad disfrazada de control, se encuentra ante una muralla impenetrable, la del ser que ya no se define por lo que tiene, sino por lo que irradia. Hay una conexión olvidada, pero profundamente viva, entre Tauro y los misterios ocultos de la alquimia espiritual. Este signo, al estar tan arraigado a la tierra, tiene también acceso a su memoria más sagrada. Su relación con los minerales, con los ciclos de la siembra y la cosecha, con los procesos que tardan pero transforman, lo convierte en el alquimista natural del zodiaco. El diablo, que muchas veces representa el exceso, la impaciencia y la necesidad de resultados inmediatos, pierde su dominio cuando Tauro recuerda que cada proceso tiene un ritmo, que cada elemento tiene su punto de madurez, que no hay transformación real sin espera, sin cuidado, sin presencia. Tauro es quien convierte el plomo de lo cotidiano en oro espiritual cuando actúa desde su centro. Otro aspecto poderoso y muchas veces ignorado es su relación con el silencio. En un mundo que premia la velocidad, el ruido, la reacción, Tauro representa el valor de la pausa, del respiro, del tiempo interior. El diablo intenta desesperarlo, hacerlo dudar a través del vacío, convertir su silencio en tormento. Pero cuando Tauro aprende a habitar su propia calma, la transforma en fuente de energía, en espacio fértil para la inspiración, en terreno sagrado donde la verdad brota con fuerza inesperada. El silencio taurino no es ausencia, es presencia absoluta. Es el campo donde lo eterno germina sin alarde. En su forma más luminosa, Tauro es un eje del mundo. No solo sostiene su vida, sostiene la de otros, sostiene proyectos, sostiene vínculos, sostiene sueños ajenos cuando estos aún son débiles. Su fidelidad, cuando nace desde el amor auténtico y no desde el miedo a perder, se convierte en una fuerza sanadora. Allí donde otros abandonan, Tauro permanece. Allí donde otros destruyen, él conserva. Esa capacidad de permanecer en medio del abandono, de cuidar cuando todo arde, de estar cuando nadie más lo hace, lo convierte en un pilar que no se ve, pero sobre el que muchos se apoyan. Su presencia es medicina para las almas rotas, para los espíritus dispersos, para los corazones que han olvidado que la estabilidad también puede ser belleza. Incluso en el dolor, Tauro florece. Porque cuando ha sido herido, cuando ha sido traicionado, cuando el diablo ha dejado su marca más profunda, es cuando este signo tiene la oportunidad de revelar su faceta más heroica. Puede que tarde en sanar, puede que se cierre como la tierra seca, pero cuando el proceso interno ha sido atravesado con honestidad, Tauro resurge con una fuerza aún mayor, con una sensibilidad más aguda, con una intuición más afinada. Entonces no solo resiste, sino que trasciende. No solo se levanta, sino que se eleva. No solo se defiende del diablo, sino que lo integra, lo transmuta, y lo convierte en lección, en fuerza, en aliada sabiduría. El viaje del alma taurina es largo, profundo y muchas veces silencioso. No necesita de fuegos artificiales para ser grandioso. Su gloria no se mide en estallidos, sino en raíces que se afianzan bajo tierra,
en frutos que maduran lentamente, en estructuras que perduran más allá de quien las haya construido. Tauro no está hecho para las batallas rápidas, sino para las epopeyas que se extienden a lo largo de vidas, para los pactos que superan el tiempo, para los valores que no se corrompen. Es, en su máxima expresión, el espíritu de la tierra que no teme a la oscuridad porque sabe que incluso de la sombra puede nacer la vida. Y así, cuando el diablo vuelve una y otra vez, cada vez más disfrazado, más astuto, más sutil, encuentra en Tauro no a una víctima, sino a un sabio. A un ser que no necesita pelear porque ya ha conquistado. Que no necesita demostrar porque ya es. Que no necesita destruir al diablo, porque ya ha aprendido a transformarlo. En ese instante eterno, Tauro se revela como lo que verdaderamente es, la encarnación del poder que permanece. El alma que no se doblega. La fuerza que transforma el mundo sin gritar, sin correr, sin huir. Solo siendo. Solo sosteniendo. Solo amando desde lo profundo. Y en eso radica la mayor victoria. Hay en Tauro una conexión inquebrantable con los misterios más antiguos del universo, aquellos que no se enseñan en libros ni se aprenden en palabras, sino que se intuyen en el silencio del amanecer, en el murmullo de la tierra húmeda, en el crujir de la madera cuando el tiempo la atraviesa. Su alma está tejida con la misma materia que forma los valles, las colinas, los campos fértiles que sostienen al mundo. Y es por eso que el diablo, cuando se le acerca, no intenta doblegarlo con violencia, sino envolverlo con la suave bruma del olvido. Intenta desconectarlo de ese ritmo natural que le da su poder, intenta cubrir con neblina su percepción del presente, hacerlo dudar de su instinto, adormecer su sabiduría corporal, esa que le dice cuándo es el momento de sembrar, cuándo es el momento de esperar, y cuándo ha llegado, por fin, el tiempo de cosechar. Una de las batallas menos evidentes que libra Tauro se da en el plano de los valores. Este signo guarda dentro de sí una brújula moral profunda que muchas veces no sabe expresar con palabras, pero que guía sus pasos con fuerza inconmovible. El diablo, astuto y paciente, sabe que si logra confundir esa brújula, si logra hacer que Tauro cuestione sus principios más íntimos, podrá desviarlo lentamente hacia un camino sin retorno. Le ofrece compromisos pequeños, aparentemente inofensivos, que lo apartan apenas unos grados de su eje. Le ofrece seguridad a cambio de autenticidad, comodidad a cambio de coherencia, afecto a cambio de su verdad. Es así como lo tienta, no con fuego, sino con tibieza. No con confrontación, sino con acuerdos que corrompen lentamente el espíritu. Pero Tauro, cuando ha aprendido a escucharse más allá del ruido externo, despierta en él una fuerza titánica. No es la rebeldía repentina de los signos de fuego, ni la agilidad mental de los signos de aire, ni la emocionalidad intensa de los signos de agua. Es una fuerza que brota desde el centro de la tierra, desde una memoria antigua que le recuerda que todo lo que es verdadero nace con raíces. Y cuando esas raíces son sanas, ningún vendaval puede derribarlas. Entonces, Tauro se convierte en guardián de sus valores, en protector de la coherencia, en defensor silencioso de lo esencial. No negocia lo que es sagrado. No entrega su paz por la aprobación de otros. No sacrifica su integridad por miedo al vacío. El diablo también se manifiesta en la necesidad de control, en la obsesión por que todo permanezca igual, por evitar a toda costa el cambio. Tauro ama lo familiar porque lo conoce, porque lo ha nutrido, porque ha puesto en ello su tiempo, su dedicación, su amor. Pero a veces olvida que incluso la tierra más fértil necesita movimiento, que incluso las raíces más sanas pueden ahogarse si no se les da espacio para crecer. Y es entonces cuando el diablo se esconde tras la máscara de la estabilidad, disfrazado de prudencia, de responsabilidad, de tradición. Le susurra que soltar es perder, que cambiar es traicionar, que abrirse es arriesgarse a ser herido. Pero cuando Tauro se atreve a dejar atrás lo que ya cumplió su ciclo, cuando confía en que puede construir algo nuevo sin dejar de honrar lo antiguo, se vuelve invencible. Porque ya no depende del entorno para ser fuerte. Se convierte en la fuerza que transforma el entorno. Hay un poder oculto en la relación de Tauro con la energía femenina universal. No importa su género, este signo lleva dentro de sí la sabiduría de la Gran Madre, de la tierra fértil que gesta en silencio, del amor que nutre sin exigir, del cuidado que sostiene sin sofocar. Esa energía, que en su forma elevada se convierte en compasión activa, en presencia firme, en belleza que no busca brillar sino reflejar la verdad de las cosas, es también su mayor escudo contra la oscuridad. Porque el diablo no puede nada contra un alma que ha despertado a su capacidad de amar sin poseer, de cuidar sin absorber, de crear sin destruir.
En esa feminidad sagrada, Tauro descubre que su verdadero dominio no está en el control del otro, sino en la soberanía sobre sí mismo. Otra dimensión profunda que a menudo permanece en las sombras es su vínculo con el arte como expresión del alma. No el arte elitista o forzado, sino el arte esencial que nace de la necesidad de embellecer el mundo, de devolverle armonía al caos. Tauro tiene la capacidad de transformar el dolor en música, la espera en escultura, la paciencia en jardín. Cuando pone sus manos al servicio de la creación, está ejerciendo uno de sus dones más poderosos, el de canalizar la belleza divina a través de la materia. En esos momentos, el diablo desaparece, porque en el acto creativo consciente no hay espacio para la mentira. Solo para la verdad que se revela sin palabras, en la forma de un trazo, de un aroma, de un sabor, de una caricia. Y cuando Tauro crea, cura. Y cuando cura, se libera. En lo cotidiano, en lo aparentemente simple, Tauro encuentra terreno fértil para hacer magia. Su heroísmo no siempre es visible, porque no responde a grandes gestas, sino a actos constantes de fidelidad a lo verdadero. No necesita cambiar el mundo desde las alturas. Lo transforma desde la mesa compartida, desde el trabajo bien hecho, desde el silencio que escucha, desde el abrazo que contiene. Su grandeza está en su capacidad de sostener sin quebrarse, de esperar sin amargura, de dar sin calcular. Y eso, en un mundo que ha olvidado la lentitud sagrada, es una forma de revolución. Cuando el diablo lo ronda con promesas de poder, con espejismos de seguridad, con ilusiones de amor condicionado, Tauro tiene un recurso que ningún otro signo posee con tanta profundidad, la memoria del cuerpo. En su piel, en sus músculos, en sus huesos, reside la historia de todo lo que ha amado, de todo lo que ha superado, de todo lo que ha sembrado. Y esa memoria lo guía. No desde la lógica, no desde la emoción volátil, sino desde la certeza interna que le dice cuándo avanzar y cuándo detenerse. Si logra escucharse, si se atreve a confiar en esa brújula orgánica, no hay sombra que pueda desorientarlo. La verdadera fortaleza de Tauro no es la dureza. Es la sensibilidad indoblegable. La capacidad de sentirlo todo sin dejar de sostenerse. El don de percibir las sutilezas sin dejar de caminar. El arte de abrir el corazón sin perder el rumbo. Esa combinación de poder y ternura, de firmeza y suavidad, de presencia y belleza, lo convierte en un ser excepcionalmente preparado para resistir cualquier forma de oscuridad. Porque su luz no es estridente, pero es constante. Porque no busca deslumbrar, sino nutrir. Porque no necesita demostrar nada, solo ser plenamente quien es. Y cuando realmente es, sin miedo, sin máscaras, sin dudas, entonces el diablo ya no tiene espacio donde esconderse. Porque ante la verdad encarnada, la tentación se disuelve. Y lo que queda es el eco de una victoria silenciosa, eterna, invencible. La victoria de un alma que eligió permanecer fiel a su esencia, y en esa fidelidad, lo ganó todo. En las hondas cimas del zodiaco donde se entrelazan las fuerzas más primigenias de la existencia, Tauro encarna el principio de encarnación consciente. No es solo tierra, no es solo fuerza contenida, no es únicamente el símbolo de la materia fértil. Es la memoria viva del espíritu que se atreve a habitar un cuerpo, a sentirlo, a explorarlo con todos sus matices, a honrar su permanencia en un mundo cambiante. Tauro representa la decisión del alma de experimentar la densidad sin perder su pureza, de aprender a amar la lentitud, el proceso, la construcción paciente que lleva a la plenitud. Y ese acto de descenso voluntario al plano de lo tangible es uno de los gestos más poderosos que un alma puede emprender. El diablo, en sus formas más sofisticadas, apunta precisamente a esa relación sagrada que Tauro tiene con el cuerpo y con la materia. Intenta confundirlo con la idea de que disfrutar y poseer son lo mismo, que necesitar y amar son sinónimos, que estabilidad y estancamiento son una sola cosa. Y cuando logra sembrar esa confusión, comienza a corroer desde dentro. La necesidad de control se disfraza de responsabilidad, el apego de fidelidad, el miedo de prudencia. Le ofrece cadenas bañadas en oro, jaulas con forma de hogar, límites que parecen refugios. Pero el alma taurina, si se atreve a mirar más allá de las apariencias, si vuelve a conectar con la voz silenciosa de la intuición que sus sentidos le otorgan, encuentra la grieta en el disfraz. Y allí empieza el despertar. Existe en Tauro un impulso profundo hacia la libertad, aunque muchas veces esté soterrado por la necesidad de orden, de seguridad, de certezas. Esa libertad no es la del impulso descontrolado, ni la de la huida constante, sino la libertad madura que nace del conocimiento profundo de uno mismo.
Es la libertad de quien se conoce tanto que no necesita defenderse, de quien se honra tanto que no necesita justificarse, de quien se ama tanto que no necesita encerrarse. Cuando Tauro alcanza ese nivel de conciencia, se convierte en soberano de su mundo, en arquitecto de una realidad que ya no responde al miedo, sino a la verdad. El vínculo de Tauro con la naturaleza no es solo simbólico. Hay en su estructura energética una correspondencia directa con los ciclos vitales de la Tierra, con los ritmos lunares, con las estaciones, con los procesos de gestación de la vida. El diablo, que no puede manifestarse plenamente donde hay armonía con lo natural, busca desconectarlo de ese pulso. Le distrae con artificios, le aísla en la sobreproducción, le arrastra hacia un consumo que no sacia. Lo desvía de su esencia, que es la de vivir con presencia, con sentido, con propósito en cada acto. Cuando Tauro recuerda que su mayor fuerza está en la conexión con lo real, con lo vivo, con lo elemental, entonces la tentación pierde todo su poder. No hay sombra que pueda florecer donde la luz del presente es constante. Y la conciencia del presente es el don supremo de Tauro cuando ha despertado. La dimensión amorosa de Tauro es uno de sus territorios más sagrados. A diferencia de los amores fugaces o dramáticos, su amor se construye, se cultiva, se cuida como un jardín. Es una forma de amor que sostiene, que alimenta, que permanece cuando los demás ya han huido. Y aunque a veces el diablo aprovecha ese deseo de permanencia para encerrarlo en vínculos tóxicos, haciéndole creer que sostener es sinónimo de aguantar, que amar es sinónimo de sacrificarse hasta el olvido, el verdadero despertar del corazón taurino le muestra otra realidad. Amar no es poseer, ni retener, ni temer la pérdida. Amar es crear espacio fértil para que el otro también florezca. Y en esa comprensión, se libera de la necesidad de controlar. Se convierte en un campo abierto, en un hogar que no encierra, sino que recibe y deja partir sin perder su fuerza. Tauro es también un signo de voz. No solo porque su regente, Venus, lo conecta con la música, el canto, el sonido armonioso, sino porque la garganta es su punto energético clave. Y esto tiene un significado más profundo de lo que aparenta. El diablo, conocedor de este detalle, intenta silenciarlo a través de la duda, del juicio ajeno, de la represión emocional. Le hace creer que su verdad no importa, que debe callar para conservar la paz, que hablar desde lo que siente lo hace vulnerable. Pero Tauro, cuando abre su garganta no solo para hablar sino para expresar desde el alma, libera una energía curativa que atraviesa la realidad. Su voz puede sostener a otros, puede sanar, puede afirmar lo invisible. Su palabra, cuando nace del cuerpo, del corazón y del alma al unísono, es indestructible. Porque no es una voz fabricada, es una voz encarnada. Y eso no se puede falsear. El destino más alto de Tauro no es simplemente resistir o conservar. Es transmutar la materia en belleza consciente. Elevar lo físico al rango de lo sagrado. Convertir cada gesto en acto ritual. Ser la prueba viva de que el espíritu no está separado del cuerpo, de que el amor no está separado de la forma, de que la divinidad puede tocarse en lo concreto. El diablo, que se alimenta de la separación, se disuelve ante esa integración. Porque ya no encuentra grietas. Porque el alma taurina, cuando ha hecho el trabajo de volver a su centro, se convierte en totalidad. Y la totalidad no se manipula. No se tuerce. No se corrompe. En ese punto, Tauro ya no necesita resistir más. Porque no hay nada que vencer. Solo hay que permanecer siendo. Permanecer vibrando en su verdad, sin disfrazarla, sin minimizarla, sin justificarla. Permanecer, no como una roca inerte, sino como un templo vivo, como un jardín en perpetua expansión, como un canto suave que sostiene sin aplastar. Esa es la victoria definitiva. No la del que gana una batalla, sino la del que ya no necesita luchar. Y en ese triunfo sin ruido, sin espectáculo, sin conquista ajena, se revela la fuerza cósmica más elevada. La de quien se ha vuelto uno con su esencia, y desde ahí, transforma el mundo. No con violencia. No con discursos. Con presencia. Con coherencia. Con amor fértil. Con verdad constante. Esa es la revolución de Tauro. Y es eterna.